A continuación vamos a explicar la tercera fase del proceso de decisión de compra del consumidor, que es la evaluación de todas las alternativas posibles para finalmente quedarnos con una. Como ya sabemos, esta fase de evaluación de las diferentes alternativas se desarrolla de forma paralela a la anterior de búsqueda de información. Es decir, no son dos procesos separados, sino un solo proceso en el que interpretamos, evaluamos y almacenamos la información al mismo tiempo que la vamos adquiriendo. El consumidor utiliza la información almacenada para evaluar las diferentes opciones entre las que elegir, y con este fin concederá diferentes grados de importancia a diferentes atributos según sus necesidades o sus deseos. Para entender esta fase de evaluación de las alternativas es necesario explicar tres conceptos claves: los criterios de evaluación, las alternativas posibles y los procesos y reglas de decisión. Los criterios de evaluación guardan relación con los gustos y preferencias de los consumidores. Las alternativas posibles son las opciones que tienen la posibilidad de ser compradas o elegidas finalmente. Y los procesos y reglas de decisión son muchos, algunos son más complejos que otros y sirven para actualizar el conocimiento que tenemos de las diferentes alternativas y para renovarlas. El resultado de dicho proceso es la alternativa preferida. Un criterio de evaluación es un atributo o dimensión utilizado por los consumidores para valorar o evaluar las diferentes alternativas que van a componer el conjunto considerado. Para entender mejor la importancia de los criterios de evaluación, es muy importante realizar las siguientes consideraciones. Los criterios pueden ser diferentes para cada categoría de producto. Así, no es lo mismo la elección de un coche que la elección de un ordenador, ya que los atributos a valorar son muy diferentes. Existen unos criterios comunes a la mayoría de los productos, en concreto el precio, la marca, la garantía, la calidad, el país de origen del producto, etc. Además, la mayoría de los productos poseen una combinación de atributos funcionales y emocionales. Y también hay que advertir que el precio, la garantía, las condiciones de pago o la atención postventa pueden estar asociados al producto o a la marca concreta, pero en muchos casos pueden depender del establecimiento de venta. Evidentemente, los criterios de evaluación y su número son diferentes para cada consumidor y para cada producto, si bien los tres criterios más utilizados son el precio, la marca del producto y el país o lugar de origen del producto. El precio, de hecho, cuando las alternativas son muy parecidas entre sí, es decir, hay muy poca diferenciación, es determinante en el proceso y en la elección final. En cuanto a la marca, gracias a ella, los consumidores son capaces de organizar mejor la información en su memoria. Y en cuanto al país o lugar de origen del producto, hay que saber que para algunos productos su procedencia es muy útil como criterio de decisión, como por ejemplo los relojes de precisión suizos, los automóviles alemanes, el sol y la playa españolas, el champán francés, etc. En lo que se refiere a las alternativas posibles, hay que decir que la definición y aplicación de los criterios de evaluación determinan las alternativas que tienen alguna probabilidad de ser compradas. Por otro lado, como ya sabemos, cuando un producto o una marca forma parte del conjunto evocado o considerado, la probabilidad de ser elegido es mucho mayor. No obstante, la información obtenida en el proceso de búsqueda y evaluación puede hacer que se consideren otras alternativas no tenidas en cuenta al principio. Esto sucede, por ejemplo, cuando no hemos encontrado ninguna alternativa que nos convenza. Finalmente, el proceso de evaluación es un mecanismo de integración de información y criterios de evaluación sobre los valores que las alternativas muestran en las diferentes dimensiones consideradas, que se va reduciendo hasta dar con la mejor alternativa. Las reglas de decisión determinan el proceso a través del cual los consumidores tomamos una decisión, es decir, el proceso por el que seleccionamos la alternativa final. Evidentemente también es un proceso individual, por lo que es diferente para cada persona, producto y situación.
En cuanto a las reglas de decisión, hay que realizar las siguientes puntualizaciones. En primer lugar, la naturaleza y variedad de las reglas de decisión es muy amplia y varía entre reglas y procedimientos muy básicos hasta otros mucho más complejos que requieren un mayor esfuerzo cognitivo. En segundo lugar, el proceso de deliberación depende de factores individuales, ambientales y situacionales. Y finalmente, lo más habitual es que los consumidores combinemos procesos simples para llegar a una elección final. Las reglas de decisión se pueden basar en modelos compensatorios y no compensatorios, en función de si realizamos alguna compensación en la valoración de los diferentes atributos o marcas. En los modelos compensatorios, el consumidor compensa las debilidades con las fortalezas, es decir, compensa los atributos mal valorados, resultado de aplicar los criterios de evaluación, con los atributos bien valorados. En los modelos no compensatorios, una mala valoración de algún atributo o marca puede ser suficiente para eliminar una alternativa, lo que supone un menor esfuerzo por parte del consumidor. Por otro lado, los consumidores también llevamos a cabo reglas de decisión distinguiendo entre procesamiento por marcas o por atributos. El procesamiento por marcas consiste en un comportamiento según el cual el consumidor evalúa una marca cada vez, considerando toda la información sobre la misma antes de pasar a evaluar otra marca, y así sucesivamente. El procesamiento por atributos se refiere al comportamiento que llevan a cabo los consumidores cuando analizan cada atributo, realizando una evaluación de todas las marcas en función del mismo antes de pasar al siguiente atributo. De acuerdo con esta clasificación, podemos obtener una tabla o matriz como la que aparece en la diapositiva, dando lugar a diferentes modelos de procesamiento de las alternativas para elegir finalmente la alternativa definitiva. Los modelos compensatorios de procesamiento por marcas suponen que los consumidores utilizamos toda la información relevante para tomar la decisión final. Se trata de modelos multiatributo, según los cuales cada individuo concede una importancia relativa a cada atributo y realiza una valoración de cada alternativa en función del valor que toma en cada atributo. Si realizamos una suma de los valores para todos los atributos, podemos obtener la valoración realizada hacia una marca, por ejemplo X, por un consumidor Y, cuya representación matemática es la que aparece en la diapositiva. Este modelo da por hecho que los consumidores realizamos cálculos y valoraciones de todas las alternativas, eligiendo aquella cuyo valor es mayor. Sin embargo, lo cierto es que los individuos no tenemos tal capacidad de procesar la información, y menos aún cuando existen muchas alternativas o atributos, por lo que este modelo solo es válido como una aproximación teórica. El modelo compensatorio de procesamiento por atributos también se denomina modelo de diferencia aditiva y consiste en comparar las marcas 2 a 2 para todos los atributos. La alternativa elegida sería aquella que presenta un mayor valor en la suma de las diferencias para todos los atributos. Al igual que el modelo anterior, a nivel teórico es plausible, pero en realidad requiere un procesamiento de información muy complejo y alejado de la capacidad de los consumidores. Como acabamos de ver, los modelos compensatorios no son prácticos, ya que requiere un gran esfuerzo por parte del consumidor a la hora de evaluar y comparar las diferentes alternativas. Al contrario, los modelos no compensatorios son más sencillos. El modelo no compensatorio de procesamiento por marcas consiste en establecer unos valores mínimos de exigencia para cada atributo que debe satisfacer una marca para poder ser elegida. Dentro de estos modelos no compensatorios por marcas podemos encontrar el modelo conjuntivo y el modelo disyuntivo. El modelo conjuntivo plantea unos valores mínimos de tal forma que las alternativas que no cumplan estos valores se rechazan. Además, en este caso, basta con que no se cumpla para un atributo concreto para que la alternativa sea rechazada. El modelo disyuntivo, por su parte, presenta unos valores de corte aceptables que normalmente son superiores a los valores mínimos del anterior modelo,
y además las evaluaciones no se realizan sobre todos los atributos, sino solo sobre aquellos que se consideran más importantes. En el caso de modelos no compensatorios de procesamiento por atributos, se consideran los atributos secuencialmente y no se compensan valores positivos y negativos entre ellos. A su vez, dentro de los modelos no compensatorios de procesamiento por atributos, podemos distinguir entre el modelo lexicográfico y el modelo de eliminación por características. En el modelo lexicográfico, los consumidores ordenan los atributos según la importancia subjetiva y comparan las diferentes alternativas para cada atributo, comenzando por el más importante. Cuando para dicho atributo hay una opción que supera al resto, se elige esta, y cuando existen varias opciones empatadas, se compara el segundo atributo y así sucesivamente hasta llegar a la alternativa elegida. Este modelo es el que se da cuando, por ejemplo, utilizamos el precio como atributo más importante y seleccionamos la alternativa más barata. El modelo de eliminación por características es similar al anterior, si bien incorpora el concepto de valor aceptable. Es decir, una vez ordenados los atributos según su importancia, comienza un proceso de comparación secuencial donde se eliminan las alternativas que no cumplen con el requerimiento mínimo o nivel aceptable para cada atributo hasta que solo queda la alternativa elegida. Existen otros modelos de elección de alternativas, pero en primer lugar hay que decir que los procesos que hemos explicado anteriormente no son excluyentes ni exclusivos, sino que normalmente los consumidores razonamos utilizando una mezcla de dichos procesos. De tal forma que es bastante frecuente utilizar un proceso no compensatorio para realizar una primera selección y posteriormente llevar a cabo una evaluación y comparación más profunda mediante procedimientos compensatorios para de esta forma llegar a la elección final. También hay que recordar que el aprendizaje y la experiencia son determinantes del proceso de compra y que se adquieren a medida que llega la información al cerebro. Además, conviene indicar que no todas las decisiones de compra se basan solo o exclusivamente en criterios racionales y secuenciales. También podemos decidir en función de las emociones y los sentimientos, de tal forma que en la elección de la alternativa elegida tienen más peso las emociones positivas que las negativas. Este último caso consiste en un procesamiento experiencial, ya que se valora el recuerdo de las experiencias y los sentimientos asociados con la situación de compra o consumo. Los consumidores nos transportamos emocionalmente a esa situación e imaginamos cómo será, por lo que la emoción se transforma en un elemento para valorar las diferentes alternativas. De ahí la importancia que actualmente tiene el llamado marketing experiencial, que es una estrategia comercial basada en el valor añadido que supone la última transformación de un producto en una experiencia. En tal caso se trata de que el consumidor compre no bienes ni servicios, sino experiencias y sensaciones. Por último, hay que volver a incidir en que el proceso de elección no solo guarda relación con el producto o la marca, sino que también hace referencia al establecimiento donde se compra, al vendedor, al momento de la compra y a la forma de pago.